tal? Buenas noches. Qué gusto que están con nosotros para celebrar este gran día. Un día en la cual para nosotros es sumamente importante, porque si no fuera por este día, no pudiésemos tener esa comunión con nuestro Señor Jesús. Y nos gozamos tanto de que estés con nosotros. Así que yo creo que todavía es tiempo de compartir. Me voy a detener tantito para que lo puedas compartir a tus amigos y a tus familiares y que todos podamos conocer de este Jesús, quien ha dado su vida por nosotros. Es tiempo de celebración de la comunión, así es que voy a dar oportunidad para que vayan y tomen los elementos, los tengan listos, el pan, el jugo de uva, para que podamos celebrar juntos la comunión al final, después del mensaje de esta noche que William Mora nos estará compartiendo. Queremos animarles a que busquen por ahí a su pedacito de pan, su jugo de uva, para poder celebrar con estos elementos la comunión del Señor, la cena del Señor, la Santa Cena o la comunión, como se ha dicho, de muchos. El caso es que podamos celebrar juntos. Porque es una noche de celebrar, de conmemorar, de recordar los hechos maravillosos de Jesús para nuestra redención. Amén. Bien, enseguida escucharemos un canto, un antiguo canto, más antiguo que los cantantes de hoy, de los que van a cantar. Ok. Este es un canto que nos habla del escenario Tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. Es un canto muy, pero muy antiguo, pero muy hermoso, que podemos celebrar. Dicen que ya se cantaba antes de que yo naciera. Yo creo que sí, fácilmente. Y podemos celebrar en esta noche. Así es que recibamos con mucho gusto a nuestros amigos y hermanos que en esta noche nos deleitan y alaban al Señor con esta canción, Tierra bendita y divina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada con la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable,
inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Un día serás restablecida según la profecía del gran libro de Dios. Cuando tus hijos esparcidos acepten convencidos a Cristo el Salvador, eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hola, buenas noches. Gracias por estar conectados para celebrar este servicio especial que es parte de las celebraciones de la Semana Mayor o Semana Santa. Hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió aquel Jueves Santo, previo a el Viernes de Crucifixión. Y una pregunta que yo me hacía es, ¿cuál es el valor de celebrar tantas fiestas especiales, tanto las fiestas patrias como las celebraciones de tipo religioso que tenemos en el cristianismo? Y me di cuenta al estar preparando este tema que tienen su razón de ser, que cada celebración nos ayuda a recordar de dónde venimos, porque son parte de nuestra historia, tanto en el ambiente cristiano como en el ambiente de nuestra identidad como mexicanos. También nos ayudan a entender el precio que se pagó para que llegáramos a ser lo que somos como país, como cristianos también. Y es una manera de darnos identidad. Si una persona no tuviera una identidad patria, no tuviera una bandera que lo identifique y no tuviera una historia, sería una persona incompleta. Nuestra identidad como mexicanos y nuestra identidad como cristianos está muy conectada con nuestra historia, con lo que sucedió en los orígenes de nuestra fe o de nuestra historia. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que es la Última Cena. Pero la reflexión de hoy en cuanto a la Última Cena no tiene que ver con lo que sucedió dentro de la Última Cena en cuanto a los discursos de Jesús y la traición de Judas, que es usualmente el enfoque. Hoy, en una reflexión muy breve, vamos a ver los preparativos que habían para celebrar esta Última Cena y por qué se celebró en ese momento, que era un momento especial para la nación judía. En esta ocasión se mezclan dos elementos. Es un acontecimiento histórico en la vida nacional de Israel, pero también es un acontecimiento espiritual que afecta no solo a Israel como nación, sino también a la iglesia cristiana del mundo por todos los siglos que habrían de venir. Vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 16. Dice así: el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua,
Los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de la Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los 2 discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Oremos. Señor, esta noche pedimos que nos hables a través de tu palabra, a través de este acontecimiento histórico que le ha dado significado a la vida de la iglesia. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos educa, que nos muestra lo que tienes para nosotros. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos enseña la palabra. En Cristo Jesús. Amén. Esta celebración de la Pascua era muy importante para los judíos. Dice un historiador que la Pascua era la principal fiesta de los judíos y que se celebraba juntamente con la fiesta de los panes sin levadura y se prolongaba 7 días. El nombre Pascua viene del vocablo hebreo Pesach, que significa pasar por alto o encima. La Pascua conmemora para los israelitas su propia liberación realizada por la intervención divina, y es el día en que Jehová Dios los sacó de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés para introducirlos en Canaán, la tierra prometida. Pero la Pascua no recordaba solo la liberación en sí, sino también el cordero o víctima del sacrificio, cuya sangre untada en los postes, en el dintel de la puerta de los hogares israelitas, evitó que el ángel de la muerte matara al primogénito de cada familia del pueblo de Dios. Así que la Pascua también es el acto redentor más grande de Dios en cuanto a su antiguo pueblo. ¿Ven? La Pascua, como una fiesta nacional, era una celebración sumamente importante y acudían judíos de todas las regiones del mundo a Jerusalén para celebrarla, o si no podían, en donde estuvieran. Así que era la fiesta más importante, así como para nosotros los mexicanos la noche del grito, para ellos esta era un día muy especial. Ahora, el primer detalle que nos llama la atención es que Jesús dice, le preguntan los discípulos, ¿dónde quieres que celebremos? Y Jesús dice, vayan a Jerusalén, y les da unas instrucciones, y lo interesante es que ya Jesús había tomado previsión de todo. Así como cuando fue la entrada triunfal, que ya había un burrito preparado, ya hablado previamente, Jesús lo había hecho. En esta ocasión, él también ya tenía todo preparado con tiempo, y es una gran enseñanza, que así como él lo preparaba todo con tiempo, con anticipación, no dejar las cosas para el último momento, porque de ahí vienen muchos errores que se cometen. Jesús había tenido esa previsión. Quién sabe de dónde sacó tiempo, pero ya estaba todo pactado con un hombre que le iba a prestar una habitación. Y aquí viene la parte histórica. Las casas grandes de esa época tenían 2 pisos. Era como una caja grande abajo, que era la casa principal, y una caja encima más pequeña, que era una especie de habitación para cuarto de huéspedes, o para descansar y meditar, o para que un rabino se reuniera con sus discípulos y les enseñara. Así que Jesús estaba siguiendo el ejemplo o el estilo de los rabinos de la época, y había apartado un lugar especial para estar con sus discípulos. Bien, ¿cuáles eran los preparativos para celebrar la Pascua? Vean qué interesante. Primero, había que limpiar esa habitación de cualquier resto de levadura. En este contexto de la historia, la levadura era lo que se usaba para fermentar la masa. Entonces, el que estaba encargado de preparar la habitación tenía que prender un candil y recorrer toda la casa ceremoniosamente,
limpiando la casa de toda la levadura, que en esta ocasión era un sinónimo de fermentación, o era un sinónimo de pecado, vamos a decirlo así. Tal vez la palabra exacta es contaminación. Y aquí hay una bonita lección. Así como el encargado de la casa tenía que limpiar a la casa de toda fermentación, así a menudo en nuestras vidas tenemos que estar revisando qué puede afectar nuestra relación con Dios y limpiarnos. Así que la levadura, como un símbolo de la corrupción, tenía que ser eliminada de esa casa. El segundo aspecto que tenía que estar listo era el cordero, para recordarles a todos cómo las casas habían sido marcadas con sangre, con la sangre del cordero. Así que en esta ocasión el cordero el papel del cordero no tiene que ver con comida. El cordero tiene que ver con recordar la sangre que se derramó. Así que cada familia tenía que sacrificar un cordero y luego lo asaban completo, con las patas y la cabeza, porque el tema central no era la comida, sino la sangre del cordero, que nos recuerda cómo la sangre de Cristo fue aplicada a nuestras vidas. Otra cosa interesante era el pan sin levadura, que habían comido apresuradamente cuando salieron. Dios cambió una circunstancia de un momento para otro. Tuvieron que salir apresuradamente porque Dios tocó el corazón de Faraón, y Faraón dijo, salgan, pero ahora. Así que tuvieron que llevarse el pan sin terminar de estar preparado. Otro elemento interesante que estaba en la mesa era un tazón de agua salada para recordar a todos los participantes de la cena las lágrimas derramadas en Egipto, y también les recordaba el Mar Rojo, que fue cruzado milagrosamente para salvar sus vidas camino a la libertad. Entonces esa agua salada era un doble recordatorio: las lágrimas y el Mar Rojo, que fue partido en dos o dividido en dos. Luego había otros elementos, como una pasta llamada hashet, que se hacía de dátiles, granadas y otros ingredientes que eran un recordatorio de la arcilla que usaban para construir los ladrillos que Faraón les había impuesto como castigo. ¿Se acuerdan que ellos tenían que fabricar sus propios ladrillos para construir, y eso les había hecho más pesada la tarea? Esta pasta de dátiles, que luego se la comían, le ponían pedacitos de canela que simbolizaba la paja que tenían que echar dentro de los ladrillos. Muy bien. Y también había 4 copas de vino que se mezclaban con 2 partes de agua y que les ayudaban a recordar la promesa de Éxodo 6:6. Oigan qué hermosa promesa, y con esto concluimos. La promesa decía, eran 4 copas que se iban utilizando en 4 diferentes momentos de la cena, que era la parte de la celebración, como el equivalente al brindis de hoy. Y la promesa de Éxodo 6:6 es, número 1, les dijo Dios, yo los sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. 2, yo los libraré de su servidumbre, de su esclavitud. 3, yo los redimiré con un brazo extendido y con gran justicia. Y 4, yo os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Estos eran los preparativos que había que hacer, y era una forma de año con año, desde que eran niños, recordar lo que Dios había hecho en sus vidas. Y cada una de estas 4 promesas representan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El elemento que me llamó la atención es también había hierbas amargas que les recordaban cómo vivían. Los cristianos a menudo empezamos a extrañar nuestra antigua vida y se nos olvida que en la antigua vida sin Cristo había una parte de hierbas amargas, el precio que se pagaba por vivir lejos de Dios. Esta cena con todos estos elementos era una forma de recordar la misericordia de Dios al sacarlos de la esclavitud, la provisión de Dios, el amor de Dios que los había llevado a una tierra nueva, a una vida nueva, a la tierra de promisión, que es una figura de lo que Jesús ha prometido, llevarnos a algo mejor que una tierra prometida, llevarnos a la vida eterna
con su presencia permanente. Dios les bendiga, hermanos. Este es un momento especial de poder nosotros celebrar la cena del Señor. Como ustedes pudieron percatarse en toda esta panorámica que nos dio William, donde podemos nosotros ver la importancia, la relevancia de la semana de Pascua, pero también el momento importantísimo donde el Señor Jesús instaura lo que es la comunión, como le llamamos, o también la cena del Señor, también conocida como la Santa Cena, un motivo importante para conmemorar, recordar en estas fechas, aunque cada momento de nuestra vida debe ser así. Pensar en el escenario de aquel tiempo nos lleva a remontarnos 2000 años atrás. Ahí estaban citados por el Señor Jesús para ir al aposento alto, allá en este segundo nivel donde tenían que ascender mediante escalinatas, obviamente de piedra. Y bueno, este lugar bastante amplio, por lo que nos tocó conocerlo hace algunos años como una réplica de lo que fuese el aposento alto. Se supone que está en el mismo lugar donde fue establecido ese aposento alto, donde venían pues dichosos, contentos, regocijándose, alegres, porque era semana de festejar la liberación de Israel en la cautividad que tuvieron en Egipto. Y bueno, venían en ese entorno de la festividad y gozosos. ¿Qué te imaginas que estuvieran pensando y diciendo? Pues no me imagino, pero yo me estaba imaginando ahorita que probablemente no era tan significativo para ellos la comunión como lo es ahora para nosotros. Claro. En eso es donde me quedé detenida con mis pensamientos. Qué interesante que podemos estar de fiesta, o sea, lo hacemos solemne por un recordatorio, pero tenemos que estar tan alegres porque es un agradecimiento tremendo lo que significó esa última comunión de Jesús con los discípulos. Y nosotros, y nosotros no tenemos nuestra última comunión, continuamos en comunión con Jesús. Así es. Para ellos, para los judíos de aquel entonces, y bueno, para los de este entonces, también es una fiesta, una celebración muy especial. Muchos viajan hasta Israel, desde Nueva York salen muchos vuelos para Tel Aviv, para ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Presentes en esta gran fiesta, qué maravilloso. Y cada año se enriquece más con todas las celebraciones que pueden ellos tener. Y bueno, para ellos celebrar la salida, como se le conoce como el Éxodo, es tan especial, tan maravilloso. Pero ahora para nosotros, como bien decías, tiene otro significado mayúsculo, podríamos decir nosotros, en el sentido que representa la señal del pacto, el pacto que hizo el Señor Jesús, Dios con nosotros, y de manera que da entrada a una nueva etapa de la relación, no solamente del pueblo de Israel, sino de todos los gentiles, como se decía en aquel tiempo, todos aquellos que no eran del pueblo escogido de Dios, y que hoy en día todos aquellos que hemos dado este paso de fe, de creer y confiar en Dios a través de Jesucristo por el sacrificio en la cruz del Calvario, hoy tenemos esta posibilidad de festejar y celebrar ese acto inicial con la que el Señor establece esta conmemoración, para que toda vez que estemos juntos
podamos recordar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, pero también anunciar que Cristo Jesús viene. Amén, amén. Entonces celebremos juntos esta tan... este festejo de media semana que estamos llevando a cabo hoy en día jueves. Por lo regular lo hacemos en domingo, pero hoy a media semana casi, y poder recordar, Señor, nos unimos con cada uno de mis hermanos en esta hora para tomar esa comunión. Y están ustedes en su casa, pero que estemos unánimes juntos en un mismo sentir de gozo y agradecimiento a Jesús. En los pactos del Antiguo Testamento nos habla de 3 elementos fundamentales que componían un pacto, y esto eran las palabras del pacto, en segundo término la señal del pacto, y por tercer término el sello del pacto. Entonces, cuando hablamos del nuevo pacto, este pacto iniciado por Cristo Jesús en esta celebración de la comunión, entendemos entonces que las palabras del pacto divino fueron que por cuanto el Señor amó tanto al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Este es el nuevo pacto que tenemos, esa posibilidad de, al creer en el Señor, somos parte de su familia, de su pueblo, para que no nos quedemos fuera de su alcance, de su bendición como hijos de Dios, como herederos y coherederos juntamente con Cristo. Así que esas son las palabras del pacto, y el sello del pacto, me brinqué el segundo porque quiero enfatizar en ello, pero el tercer aspecto tiene que ver, el tercer elemento del pacto tiene que ver con el sello del pacto, y el sello del pacto siempre es con sangre. Así que la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario se constituye en el sello de ese pacto glorioso que hizo Jesús por nosotros, para que ahora, ya no justificados por la ley que nadie podía cumplir, sino ahora por la gracia y el amor de Dios, somos salvos para la gloria de su nombre, para nuestra comunión con Él. Y el segundo término es la señal del pacto, y todos los pactos tienen una señal, y por eso también el nuevo pacto, la señal del pacto, como nos lo dice en 1 Corintios 11 el apóstol Pablo, tiene que ver con el pan que representa el cuerpo de Cristo, y la copa que representa la sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario. Bueno, entonces, recordando estos elementos que constituyen el nuevo pacto, entonces hoy, al celebrar la última cena, la cena del Señor o la comunión, tenemos los elementos que forman parte de la señal del pacto. Así es. Y cuando tomamos la comunión, recordamos el pacto que Dios hizo para con la humanidad. Entonces, el amor y la fidelidad de Dios se muestran cuando el pueblo del Señor se va incrementando y sale de la esclavitud, del pecado, de la muerte, para vivir en la victoria gloriosa de Cristo Jesús, ganada en la cruz del Calvario y en la gran victoria de su resurrección. Así es que tomemos el pan, hemos dado tiempo suficiente para que tengan los elementos de la comunión.
ahí en su mano y vamos a tomar entonces el pan que dice la Escritura representa el cuerpo de Cristo Jesús, molido, lacerado, golpeado, torturado en la cruz del Calvario para la redención de nuestra vida. Tomemos el pan. Dice la Escritura que asimismo tomó la copa, la dio a sus discípulos y les dijo: tomen, beban, esto representa mi sangre que por vosotros es vertida. Tomémosla con acción de gracias, recordando que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oremos. Agradecidos estamos contigo por este pacto de redención, este pacto que abre el camino para la comunión con el Padre, por este pacto que nos hace aceptos en el amado. Gracias, Señor, porque al tomar el pan y el vino recordamos tu precioso sacrificio para que mis hermanos y yo podamos tener acceso a la presencia del Señor. Gracias por amarnos de tal manera que nos has abierto el camino a la eternidad. Gracias porque has perdonado nuestros pecados y nos has redimido del poder del enemigo para que podamos vivir en la victoria que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario y en la victoria preciosa de su resurrección. Gracias, Señor. Oramos con una actitud de agradecimiento y con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor. Celebremos en familia, Gracias, tengamos Jesús. un ambiente de comunión con el Señor, gocémonos en Él. Encienda el Radio Kairos y tenga música especial esta noche, reconociendo la victoria de Jesús. Y tengan un tiempo de agradecimiento como familia al Señor. Si estás con tus hijos, si estás con tus amigos o con quien estés ahorita, que no sean grupos grandes, entonces comparte el agradecimiento al Señor. Tengan esa oportunidad y así se enteren unos de lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo ha hecho en tu vida y que por eso es que expresas tanto agradecimiento a Él. Es una noche de recordar, de conmemorar, de celebrar. Así es. Hagámoslo juntos en familia, la familia Kairos. Por su atención, por su compañía, por esta celebración, les damos muchas gracias. Les enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bendiciones.